Muy bien, aquí estoy. Muy buenas tardes, bienvenidos, un gusto. Qué bueno que puedas estar escuchando o viendo este video. Decime desde dónde, de qué parte de la República Argentina o desde qué lugar nos estás siguiendo. Te mando un gran abrazo desde aquí, desde esta preciosa localidad, barrio Los Chañares. Tanti es la localidad, la provincia de Córdoba y la nación. La bendita nación es la República Argentina, la que bendecimos, de la cual y de quien hablamos bien, porque eso es bendecir. Hablamos bien de nuestro país, oramos, clamamos y clamamos en el nombre de Yeshua Hamashiach, de Jesucristo, como lo conocemos, para que venga refrigerio, un tiempo de refrigerio, un tiempo de bienestar para la familia a modo personal, individual, en el matrimonio, para con los hijos, para con los ancianos. Cuánto necesitamos la intervención divina, la intervención del Eterno en nuestras vidas. Eso va a provocar, claro que sí, la bendición, pero qué bueno es que puedas oír la palabra y no solamente ser un oidor olvidadizo, dice la Escritura, sino hacedor. A eso nos invita, nos insta la Escritura, la Torá, la palabra del Señor, como quieras llamarle. La Escritura, bueno, nos insta, nos anima a ser obedientes, no solamente oidores, como dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 22. No siendo oidores, sino hacedores. Eso es, y Romano también lo habla esto. Te saludo y te bendigo un amigo, el ROE, Pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad, para compartir un instante, la palabra, 20, 30, 45 minutos, una hora, no sé, lo que el Ruach diga, el Espíritu Santo, la palabra del Señor. Pero no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestra plataforma de YouTube. Estoy agradecido, va creciendo el número, va creciendo la página. Estoy agradecido, contento, feliz de que más hermanos, amigos, familia se estén conectando a la plataforma de YouTube. Esto va a provocar, claro, se suscriben, tocan la campanita y van a recibir una notificación cada vez que subimos un video a la plataforma, y claro, para que no se puedan perder nada y puedan compartir también con otros familiares y amigos. Así que agradecido al Señor. Vamos a compartir en esta tarde. Venimos hablando acerca de el pecado, Saraat. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la lepra? La lepra, hay muchísimo a lo largo de esta semana, si el Eterno. Buena semana para todos, Shabbat Tov, buena semana para todos. Vamos a seguir, claro, escudriñando la Escritura y hablando de qué cosa, del pecado, de la lepra. La lepra es una figura, justamente una alegoría que la Escritura nos da y nos hace ver el pecado. Pecado es la transgresión. Dice la Biblia, lo voy a poner acá para que lo vea. Dice la Biblia, voy a ir Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Me coloco los anteojos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Mire, Reina Valera, mire lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Hace referencia a la Torá, al Pentateuco, a las instrucciones, a los 5 libros de Moisés. Pues el pecado ahí está el significado de la palabra pecado. Usted le pregunta a las personas, ¿qué es el pecado? No matar, dicen algunos, no mentir, ser una mala persona. Claro, pero según a la luz de la palabra de la Biblia, dice que es infracción. Pecado, ahí está la definición, es infracción de la ley. Acá también, la ley que es infringida, el Pentateuco, la Torá, la ley de Moisés. Y sabéis, dice, que él, el Mesías Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados
y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, escuche, en Cristo. Mucha gente dice, yo estoy en Cristo, yo amo a Cristo, yo soy de Cristo, yo tengo la Biblia, yo voy a la iglesia cuando tengo que ir. Pero claro, todo aquel que permanece en él no peca. Y si no peca, quiere decir que no infringe la ley. Porque pecado es infracción, transgredir, no dar cumplimiento a la Torá, a la ley de Moisés, a los primeros Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. Voy a ir a Isaías. Vamos a Isaías capítulo 59. Isaías 59. ¿Qué nos dice del pecado? A ver. No responde, dice. Ahí está. Isaías 59, dije. Isaías 59, 2. Mire. Pero vuestras iniquidades, otra versión, dice maldad, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestro Elohim, vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, el pecado provoca ¿qué cosa? Una división, una separación. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades, vuestra maldad han hecho división, una gran división diría, entre vosotros y vuestro Dios Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Le voy a dar la bienvenida a mi querido hermano Carlos Gorosito. Después vamos a compartir, ahí está, Mateo capítulo 8. Pero me voy a saludar a mi querido hermano Carlos Gorosito. Mi mamá también se están conectando ya. Mis hermanos queridos, muchísimas gracias por el aguante, por hacernos el soporte. Ahí está. Carlos me dice, buenas tardes, pastores amados. Hermosa tarde para escuchar la bendita palabra de Dios. Saludo para todos mis hermanos. Bendiciones. Ayer tuvimos la visita, mi querido hermano Carlos, del matrimonio que viene de Buenos Aires, de San Miguel, provincia de Buenos Aires, a establecerse aquí en Tanti. Así que tuvimos la visita del matrimonio compartiendo palabra, compartiendo alabanza, compartiendo adoración, el testimonio, la presencia del Señor impregnó la atmósfera. ¡Qué bueno! Y nos dijo nuestro hermano ahí, Carlos Gorosito, sí, de Estancia Vieja, nos recomendó este lugar. Así que vamos. Un abrazo grande, mi querido hermano Carlos, para Silvia también, Leo Enrique, para Cintia también, para toda la familia establecidos, Vero también y su familia. Mi mamá desde la provincia de San Juan, claro, no puede estar ausente. Me dice bendiciones, queridos pastores, Teri y Johnny, atentos a la palabra del Señor, cariños. Un abrazo grande para el Johnny, también mi hermano querido que está ahí en compañía de mi mamá, así que te saludo y te bendigo desde acá, mi querido hermano, desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti. Veníamos hablando, dije, de la lepra, lo que es el pecado, y a lo largo de estos días subsiguientes, excepto mañana descanso, pero vamos a seguir hablando de la lepra, causas y consecuencias. Veíamos algo que me llamó desde el primer día que estudié acerca de Saraat. Es la palabra que define Reina Valera o que nosotros conocemos como la lepra, que es una enfermedad con una variante que tiene, múltiples aplicaciones en la vida natural, en la vida clínicamente hablando. Pero claro, en la escritura, la palabra lepra, Saraat, está relacionada al pecado. Es decir, que me llamaba la atención, decía en los comentarios, cuando dice, claro, que la lepra
o esa Saraat, esa enfermedad, aparecía primeramente en los hogares, en las paredes de los hogares, como un hongo, así una mancha, que era, claro, daba a entender que era una manifestación de una advertencia del Señor, del Abba, del Padre, del Todopoderoso, que no todo estaba bien en el hogar, en la casa, en la familia. Tal vez había que examinarse, ver qué es lo que era lo que estaba pasando. Pero el hombre hacía caso omiso. No hacía caso, seguía adelante. Pero claro, esa mancha, ese hongo, esa bacteria se iba impregnando después de haberse manifestado en las paredes del hogar, pasaba ¿qué cosa? A la ropa. Y ya claro, se daba cuenta las personas que la tela, las confecciones sufrían algo raro, estaba sucediendo, una mancha que era difícil, muy difícil de sacarla. Y luego, tiempito más, otra advertencia que venía, claro, ya era inevitable. Pasaba esa mancha, esa enfermedad, esa bacteria, ese microbio, no sé, esa peste pasaba al cuerpo del hombre, Saraat, se la reconocía como lepra. Entonces, la persona que padecía esta patología, seguramente fiebre, picazón, dice, hinchazón de la zona afectada, y una enfermedad que se propaga rápidamente, muy rápidamente. Usted imagínese en ese tiempo bíblico que no había medicina. Solamente la mano de Dios, del eterno Elohim, era que se podía manifestar y esa persona podía lograr la sanidad por la misericordia única y pura, exclusivamente la misericordia de Dios que se manifestaba en la vida de esa persona. Caso contrario, la persona moría, pero antes de morir tenía claro de dejar el campamento, dejar la familia, dejar la tienda en la cual habitaba, la casa, y tenía que ser sacada. Pero primeramente se tenía que presentar al sacerdote. Eso establecía las normas, las leyes que el mismo Abba, el mismo Padre había establecido. La persona con el indicio, algo que le diga que esta persona estaba padeciendo esa enfermedad, tenía que comparecer ante el santuario, se tenía que presentar ante los sacerdotes y ser examinados. Ellos tenían la responsabilidad de decir, esta persona puede quedar bajo un proceso de cuidado, de vigilancia estricta, en un periodo de purificación, en un periodo de limpieza. Caso contrario, era expulsada del campamento hacia, claro, a un lugar que le llamaban el campo del alfarero o el campo de los leprosos, también se lo conocía así. ¿Sabe qué es el alfarero? Porque los alfareros llevaban todos los desechos de cerámica, todo aquello que salía mal, los desperdicios, y lo arrojaban en el campo, lejos. Entonces, la persona que padecía la lepra, claro, dije que es inflamación cutánea, es una enfermedad en la piel, y dice que era una picazón sumamente constante, a cada instante, y muy fuerte, muy persistente sobre, claro, las heridas, la piel. Entonces, los leprosos iban a ese lugar y tomaban pedazos, restos de cerámica, y con esa misma cerámica se rascaban y tenían una campanita, o debían anunciar cuando alguna persona se acercaba hacia donde estaban ellos, o una persona que padecía esta patología, esta enfermedad, tenía que decir impuro, inmundo, para que no se acerquen aún extremadamente, para que no sean alcanzados por esa enfermedad, porque era altamente contagiosa. Entonces, en las paredes comenzaba a insinuar, en la ropa, y luego
en la piel, en la misma piel, se tenían que cubrir. Únicamente quedaba al descubierto los ojos nada más para poder hablar y tenían que expresar, gritar cuando alguien se acercaba, la característica de impureza por la cual estaban atravesando. Muy bien, vamos a compartir varios textos a lo largo de la semana y en este día especial, Mateo capítulo 8. A ver, vamos a poner esta placa. Mateo capítulo 8, la lepra, dice, bueno, esto lo vamos a leer, si quieres puedes limpiarme, quiero, queda limpio. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Acá lo tenemos. Mateo capítulo 8, el título, estoy leyendo Reina Valera 1960. Yeshua limpia a un leproso. Yeshua es el nombre verdadero en Israel, lo conocían todos por Yeshua. Hay 4 versículos, es corto el relato, lo que vamos a compartir en esta preciosa tarde, 16 grados la temperatura en esta parte de la provincia de Córdoba. Yeshua sana a un leproso. Cuando, dice, comienza a decir la Torá, la palabra, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Así comienza el versículo 1. Del capítulo 8 de Mateo, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Ahora, vamos a ver. ¿De qué monte descendía el Mesías? Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos. En el capítulo 5, escuche, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, usted lo va a encontrar en la Biblia, en la palabra del Señor, como el Sermón del Monte, el más extenso que el Mesías, el ungido, ha proferido. No dice la Biblia, no podemos tener por lo menos yo no sé, a ciencia cierta, el tiempo que demoró el Señor en dar a conocer a esa gran multitud que estaba ahí expectante en el monte, el sermón del monte, de las bienaventuranzas. Así se lo conoce ahí en Jerusalén, en Galilea, al norte. Bueno, ahí se lo conoce como el monte del sermón, de las bienaventuranzas. Ahí comienza diciendo cuáles son las características cuando un hombre realmente es bienaventurado, es dichoso, es doblemente feliz. ¿Sabe qué? Hay un significado que se le atribuye también a bienaventurado, que es la persona, escuche, la persona que se deja ayudar por Dios, por Elohim. Ese significado, la persona que se deja ayudar por Dios, por el Eterno, por el Abba, por Elohim, esa es una persona bienaventurada, dichosa, doblemente feliz. Ahí va a dar, en ese monte de las bienaventuranzas, va a hablar el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. Ahora, en el capítulo 8 de Mateo, los vemos que el texto nos dice cuando descendió Yeshua del monte. Claro, porque ya la gran multitud, la audiencia, tenía que escuchar, tenía que oír ese mensaje. Lo más de todos los mensajes, bueno, hay muchísimos mensajes, enseñanzas. El ministerio del Mesías fue completamente de pura enseñanza, de instrucción, porque Él es la palabra, Él es el logo, según Juan capítulo 1, en el versículo 1. Él era el verbo, la palabra, el logo. Otra versión dice era la Torá. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo, el logo, la palabra, la Torá, se hizo carne. De su boca no salía otra cosa que no fuera la palabra de Dios. Dice, yo no hablo de lo mío mismo, sino de lo que el Padre ha puesto en mi boca para que yo hable las cosas del Padre, instrucciones, constantemente enseñando, con parábolas, con enseñanzas, y gran multitud, dice, le seguía mucha gente. ¡Qué bueno! Ana,
Hey, te saludo, querida Ana Gómez, desde Paso de los Libres. Me está diciendo presente, aquí estoy. Un abrazo grande, bendiciones, pastor. Dice, Dios te colme de bendiciones. Un abrazo a la distancia, un abrazo para toda la familia. Hoy me estaba acordando, Claudia Patricia, César Nicolás de Trián, el pequeño Simón, para Fernanda también, Gabriela Fernanda, para Gislena, para toda la familia, querida Ana, un abrazo grande para todos los hermanos y amigos, hermanos de distintas congregaciones establecidos a la orilla del río Uruguay, a la frontera con Brasil, Paso de los Libres. Carolina también me está diciendo bendiciones, pastor, muy buenas tardes. Un abrazo grande, Carolina Cajas, desde la localidad de La Bebida. Toda la familia ya congregados, estudiando, perseverando en el Señor contra viento y marea. Ahí están. Un abrazo grande para todos mis hermanos de la provincia querida también de San Juan. Cuando descendió Yeshua del monte, después de haber dado ese sermón, ese gran sermón, le seguía mucha gente. Qué lindo es cuando vemos que, claro, las personas van siguiendo al líder que está trayendo mucha gente, decía, porque solo tú, Pedro, en un momento muchos de los discípulos, la Biblia lo relata, de la gente que seguía las multitudes, porque no todos reunían la categoría de discípulos, talmidim, discípulos, porque claro, muchas personas lo seguían por qué cosa, sí, por los panes, por los peces, por obtener un milagro para su vida personal, para el matrimonio, porque tenían un familiar herido, perdido, al punto de morir o muerto. Bueno, iba mucha gente. Pero dice la Biblia que el Mesías, Yeshua, en un momento se detuvo y viendo a la multitud, porque donde él andaba había gente que lo seguía, atenta a escuchar, y les dijo, miren, les dio el precio, el costo de seguir a Cristo. Dice, debe negarse, primera cuestión, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y recién seguirme, ir en pos del Mesías. No que el Señor camina a mi lado, que el Señor está a mi lado, no, el Señor está adelante y Él va guiando nuestros pasos. Y dice la Biblia que desde ese día, de lo que dijo el Mesías, mucha gente se volvió atrás. Y los discípulos también dijeron, en algún momento del ministerio, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. El Mesías le dijo, si ustedes quieren irse, váyanse también. Váyanse, dejen todo, vayan. Pero Pedro le dijo, pero ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Claro, la gente se daba cuenta que sus palabras eran de sanidad, su palabra era de bienestar, traía shalom, traía paz, traía plenitud, traía instrucción a las personas. Yo digo que impartía con amor, con enseñanza. Dice, nadie nos enseña como tú, ni los religiosos de la época, no, porque claro, por ahí había personas que estaban cargadas, llenas de hipocresía, pero él era genuino, verdadero. Cuando descendió del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso. Es de lo que estamos hablando. La cita de estos días es la lepra, el pecado. Cómo el Señor, el Mesías Yeshua, los va a sanar y va lo que hizo con nosotros. Acá en la Escritura tenemos relatos textuales, literales, pero claro, nos da una enseñanza a nuestras vidas y nos hace, la palabra nos redarguye, nos da vueltas y vueltas en nuestro interior y tal vez nosotros, claro que sí, hemos estado en esa condición de leproso un
pecador, según Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así está, la persona que estaba leproso tenía que estar lejos de la familia, lejos del campamento, lejos de los amigos, del trabajo, etc. He aquí vino un leproso, y se postró ante él. Me gusta esto, mire, una actitud de adoración. El postrarse es tener una actitud de adoración ante él, ante el Mesías, diciendo: Adomi, mi Señor, oh Señor, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes limpiarme. Yo cuando estudiaba esto, decía: ay, si el Señor pusiera en nuestro corazón el ser humilde. La humildad provoca, es una de las llaves que provoca que los cielos se abran. Segunda de Crónica 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La humillación, la humildad, dice la Biblia que el Señor dice: resiste al soberbio. Al soberbio lo mira de lejos, pero le da gracia ¿a quién? Al humilde. El mismo Mesías dice en Mateo capítulo 11, 28, aprendan de mí que soy humilde, manso dice, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Él está citando el libro de Deuteronomio de Devarim. El Mesías, él es el ejemplo de humildad, porque mire, esta persona estaba descalificado, no calificaba porque estaba padeciendo lepra. Algo lo había hecho. Vimos la manifestación primeramente en el hogar, una advertencia: cuidado, hay peligro, una luz intermitente se ha encendido. Luego la ropa, una mancha, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo, algo que no está bien. Y de última, en el cuerpo, claro, ya el diagnóstico es contrario. Ay, estás muy cerca, si la mano del Señor no se activa sobre tu vida, la muerte es inminente. Entonces dice que este hombre, en esa patología, en esa enfermedad, se postró ante él. Dice, claro, he aquí que un leproso vino y se postró. Una actitud, dije, de adoración. De adoración. Y yo ayer hablaba también un poco de esto y decía que las personas, cuando estamos bajo situaciones extremas, cuando estamos bajo situaciones límites, recién ahí nos acordamos: oh Dios mío, ayúdame, ayúdame. Y lo que antes no hacía, la oración extremadamente, a las 3 de la mañana, a la madrugada, lo que nunca hacías, lo comienza a hacer la persona. Tal vez nunca se postró, tal vez nunca sintió agradecimiento, nunca demostró su gratitud, una postración, aunque sea en privado, en público, donde quiera que sea, ante el Señor, diciendo: gracias, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, por el perdón de los pecados, por la salvación del alma, porque me rescataste cuando estaba muerto en delitos y pecados. Se postró, dice, ante él, diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Yo mientras leía esto digo: claro, mucha gente, yo he escuchado acerca del orgullo, acerca de la vanidad, acerca de la persona que por tener una cuenta bancaria muy abultada, teniendo recursos, siendo o perteneciendo a familias distinguidas, dice: no, el Señor tiene la obligación de, aún con prepotencia, en un momento de extrema enfermedad, de muerte, vamos a ser sinceros, en una situación de muerte, la persona no se doblega, no se rinde, hasta la misma muerte puede ir, pero jamás se va a arrepentir o va a tener una calidad, una categoría de
humillación. Me voy a humillar y lo voy a saludar a mi hermano Walter, querido, fiel oyente a cada transmisión. Mi hermano Walter, buenas tardes. Aquí Walter Box me dice atento a escuchar la palabra del Señor Cuape hasta finalizar. Me gusta. Un abrazo grande, mi querido hermano Walter. Muchísimas gracias por conectarte, por cada saludo. Nos anima. ¿Quién no quiere que lo animen? Todos. Que te levanten los brazos, como a Moisés cuando estaba en la batalla, levantaba la vara y contra los amalecitas era la guerra, y mientras él levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía sobre los amalecitas. Pero claro, el cansancio le podía, y ya ahí estaba, a su lado estaba el hermano Aarón y Hur por el otro lado, y levantaban las manos, lo animaban, vamos que se puede, vamos que se puede. Y así obtuvieron la victoria. Por eso es bueno alentar a aquel que está caído, al que tiene frío, dale abrigo, al que tiene hambre, dale alimento, que se demuestre, que se vea que te has vuelto a Dios, a Elohim, y que estás experimentando cambios. Eso es lo que el mundo está necesitando. Personas de luz. La sal de la tierra, dijo en el sermón Jesucristo, Yeshua, dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se envanece, si la sal pierde su sabor, pregunta, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada por los caminos y pisoteada, hollada, dice Reina Valera, pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Nadie enciende una luz y la esconde bajo un armario, un almud, sino que la levanta, la pone bien en alto, para que todos los que estén en casa sean iluminados. Ese es el verdadero sentir. Este hombre leproso vino, se postró ante él diciendo: Señor, mi Señor, si quieres puedes limpiar. Me decía que hay personas que tienen, claro, una actitud soberbia y van a la muerte, van hasta el cajón, hasta la misma muerte, y jamás van a tener una actitud de adoración, de postración. Por algo Juan 4:23 dice que el Padre, el Abba, anda buscando esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y es verdad, y tales adoradores el Padre busca, verdaderos, genuinos. Dijo este hombre: si quieres, fíjese, sin ninguna petición, diciendo: no, yo tengo medallas, tengo condecoraciones, tenés que hacerlo, estás obligado a hacerlo. No, si quieres, como él mismo nos dio el ejemplo en Getsemaní, la noche que fue entregado, que iba a ser entregado ahí en el monte Getsemaní. Dice que estaba oraba y transpiraba como gotas de sangre. Es un efecto médico que se produce en un extremo estrés, en una situación extrema. Puede transpirar porque se rompen los vasos sanguíneos, gotas como de sangre. Y dice que él ahí decía, el Mesías Yeshua, decía: Padre, esta era la oración: Padre, si es preciso, haz de mí pasar esta copa. Haz pasar esta copa, la copa de la ira, de la muerte, pero que no se haga, mire, que no se haga mi voluntad, decía el Mesías, sino que se haga tu voluntad. Muchas veces nuestras oraciones, yo lo he escuchado, lo he visto, y muchas veces también por ignorancia, al principio tal vez decía: Señor, tenés que actuar, Señor, tenés que actuar. Claro, la verdadera oración, el modelo ya lo dice en el Padre Nuestro también, pero si quieres tendría que ser, si es tu voluntad. Nos cuesta sujetarnos a la voluntad del Padre. Muchas veces decimos: no, se tiene que hacer como yo digo. En esta semana el Señor tiene para obrar, en esta semana, más tardar hasta el día miércoles, yo espero. Mucha gente me ha dicho: yo no recibí, vine a la iglesia y esperaba recibir el milagro y el Señor no me respondió, yo no vengo más. Así de simple, así de sencillo. Vamos, seguimos. Puedes limpiarme.
Yeshua extendió la mano y le tocó. Cuidado que tiene lepra este hombre y es altamente contagiosa. Eso no le importa porque él es Adonai, el Señor, mi Señor. Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, esto que está con letras rojas es palabra del Señor, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Su lepra desapareció. Sí, quiero, dijo el Mesías, Yeshua. Pero fíjese, claro, no podríamos esperar otra cosa, otra actitud del Mesías Yeshua, del ungido de Dios, de Elohim, porque este hombre vino con humildad, se postró, adoró, mi Señor, dice, si quieres, puedes limpiarme. No estaba exigiendo nada, sino que vino con una actitud de humildad. El Mesías, extendiendo su mano, le tocó cuando nadie se podía acercar. ¿Sabe que por eso no nos cansamos de decir, de predicar, de enseñar que las vidas, las personas, los hogares necesitan el toque divino de Dios, las cosas espirituales que se deben manifestar en su vida, como Zaqueo, que el Mesías le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay una necesidad imperiosa de que las personas, antes que sean destruidas, ¿cuántos matrimonios destruidos, separados, divorciados? ¿Cuánto sufrimiento de los hijos? Ayer murió aquí, terminábamos nuestra reunión aquí en Tanti y claro, la pastora ha ido a acercar a algunos hermanos por ahí y había un gran corte de ruta, un accidente, la muerte de un joven de 18 años y alguien que lo conocía, un hermano de acá de la congregación, nos decía, yo he estado en la mañana con ellos, con la familia y la familia venía atravesando una crisis en el matrimonio, una crisis económica, financiera, una crisis en el matrimonio, estaban separados, había un conflicto familiar y este chico había quedado en el medio del tiroteo, de la crisis, de la separación, del divorcio y todo eso, hermano, no es la voluntad de Dios, del Padre. Dice la Biblia desde Génesis, por tanto el hombre dejará su madre, su padre, su casa y se unirá a su esposa y ya no son dos, sino que son una sola carne. Y el Mesías le va a agregar, Yeshua le va a agregar y no separe el hombre lo que Dios ha unido. Las crisis, los matrimonios, los divorcios, las estadísticas realmente son alarmantes. Son alarmantes por la cantidad que el Registro Nacional de Capacidad de las Personas, el Registro Civil publicó no hace mucho tiempo, los divorcios, cada día más y más y más y más. Entonces todo eso afecta a la familia, afecta a la sociedad, hermanos. Las leyes que se van aprobando, matrimonio igualitario, aborto, muerte, destrucción, a lo largo y a lo ancho de toda la faz de la tierra, va trayendo, hermano, que la gente se confunda y que la gente le llame a lo malo, que le llame bueno, tal cual está escrito en la palabra del Señor. Y a lo bueno que le llamen malo. Entonces, eso provoca muerte, provoca destrucción, provoca los grandes trastornos mentales, psicológicos, los centros de asistencia psicológica a las personas están colapsados, hermanos, justamente por todos estos problemas, todas estas situaciones que te llevan a tomar a veces, porque el enemigo, claro, pone de lo suyo, a llevar a tomar una decisión extrema. Yeshua, el Mesías, extendió la mano y le tocó. Cuando no se lo podía tocar, él lo tocó, diciendo, esto es muy importante, el toque del Mesías de Yeshua en tu vida es muy importante. Él dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Una gran
un punto a tener en cuenta en los milagros. Mire, en el tiempo y no solamente en el tiempo de Cristo, tiempo del Mesías, de Yeshua, tiempos anteriores, muchos años, casi todos los años, aparecía un Mesías, un ungido, una persona que se decía ser el Mesías, que podía provocar alguna sanidad, que decía estar conectado. Por eso es que los judíos no creían, porque no podía aparecer un hombre así nomás de hijo de hombre, que pudiera tener poderes sobrenaturales y toda esa historia. Y no le creían, pero el Mesías Yeshua Hamashiach, él los tocaba, y lo curioso, lo sorprendente realmente, era que los milagros sucedían, como vemos aquí, inmediatamente. Dice, se producía el milagro, la transformación, el cambio. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció, al instante. No mañana, no la semana que viene, el mes que viene, no. Al instante su lepra, la enfermedad, la patología desapareció. Entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ahí está, al instante, al toque de Jesucristo, del Mesías Yeshua, se produjo el milagro. Y sabe que Él es el mismo. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 13, que Jesucristo, el Mesías Yeshua Hamashiach, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la Biblia dice que hoy puede ser el día de salvación. No dejes para mañana. El dicho popular lo dice así, lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de tomar una decisión. Todos los días el Señor te dice, hoy es el día en que puedas tomar una decisión firme, la mejor decisión, la más acertada en tu vida de las cosas espirituales. Deja que te toque el Señor, deja que toque tu matrimonio, permitile, abrile la puerta de tu corazón, de tu vida. Sé una persona humilde y vas a experimentar las cosas espirituales, lo que el Señor ha preparado. ¿Qué es lo que le dijo? Si él tuviera, el Mesías, otras intenciones de crear otra religión, le habría dicho, bueno, yo te sané, seguime a mí nada más. Pero ¿qué es lo que le dijo a él? Mira, no se lo digas a nadie, porque hay tiempos, el Mesías tiene que cumplir. Muchas veces se dice la enseñanza por el absurdo. Así se conoce este método de enseñanza, cuando el absurdo, cuando usted le dice a una persona, no le digas a nadie, no se lo cuentes a nadie, y la persona lo primero que hace, ¿qué es? Va y se lo cuenta a todo el mundo. Eso se llama enseñar por el absurdo. Pero también vemos que en los tiempos del Mesías, claro, no se podía acelerar. Él tenía que cumplir, tenía todo organizado. Claro, todo lo estaba en el corazón, en el plan. No se lo digas a nadie porque todavía no era el tiempo. Hay una señal que se va a manifestar cuando los griegos, usted lo va a encontrar en la Escritura, unos griegos buscan al Mesías Yeshua y los discípulos van y les dicen, hay unos griegos que te están buscando. Ah, dice, esta es la señal. Vayan y digan que el Hijo del Hombre tiene que padecer, pero que al tercer día va a ser levantado de entre los muertos. No se lo digas a nadie, sino, escuche, ve, muéstrate al sacerdote. Lo que hemos compartido, lo que estamos compartiendo en Levítico capítulo 12, 13 y 14, vamos a seguir compartiendo a lo largo de esta semana, que la persona que sufría esta enfermedad de lepra, Saraat, de esta enfermedad a consecuencia del pecado, tenía que comparecer al santuario, a la tienda de reunión y presentarse ante quienes, ante los sacerdotes. Dice, muéstrate, dice, al sacerdote y presentas
otra cosa, presentas la ofrenda que ordenó Moisés, ¿se acuerda? Un macho cabrío, un corderito o palomas que debía la sangre. Claro, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación. Esos animales se presentaban como un sacrificio expiatorio para... sin derramamiento justamente de sangre no hay perdón, no hay propiciación para el pecado. Para, dice, testimonio de ellos, para que ellos vean que la persona ha cumplido la Torá, que ha cumplido la instrucción, que no ha transgredido, como dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, sino que por el contrario está cumpliendo la palabra del Señor. Muy bien, hasta aquí nomás 45 minutos, muy bien. 45 minutos han transcurrido de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Así que te saludo, muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo, por conectarte también a nuestra plataforma de YouTube para que puedas compartir con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, el día martes, si el Eterno así lo permite, te invito a que no me dejes solo, vamos a seguir compartiendo más y más palabra del Señor. Y vamos a hablar del pecado, la lepra, causas, consecuencias y los milagros del Mesías seguramente también. Shalom Alejem, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé Shalom, paz, plenitud, amados. Shalom Alejem.